A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Queridos amigos de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Hoy estamos nuevamente junto a ustedes para abordar un tema que es muy interesante y que muchas personas nos han consultado. Y es que justamente producto de esta pandemia y de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, se han visto alteradas muchas de nuestras actividades, muchos de nuestros hábitos también en actividades deportivas, en actividades alimenticias, y también uno de esos hábitos que se ha visto muy trastocado es el sueño. Hoy vamos a hablar sobre este tema con un profesional que nos acompaña desde la Argentina. Él es el doctor Pablo López. Él es psicólogo, tiene un doctorado en medicina, además es director académico de la Fundación INECO y también es director del Consejo Superior de la Universidad Favarolo y director de la carrera de psicología de esta universidad. Además es un profesional de una vasta trayectoria que tiene muchísima experticia en estos ámbitos y estamos gustosos de tenerlos hoy en nuestro programa. Pablo, bienvenido a Psicolife. Un gusto, Elizabeth, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pablo, y bueno, como yo decía en la introducción, a medida que uno va escuchando a las personas y este encierro de alguna manera o este aislamiento se va haciendo cada vez más prolongado, las personas empiezan a sufrir ya ciertas alteraciones y una de ellas justamente es el insomnio. ¿Cómo se entiende el insomnio en este contexto de la cuarentena y en este contexto del aislamiento? Bueno, efectivamente lo que estamos viendo, y ya desde el inicio de la pandemia y la cuarentena, es que el sueño está seriamente afectado, cuestión que es esperable, ¿no? Porque si hay algo que este contexto combinado, como decimos siempre, ¿sí? Porque no es solo la pandemia, sino las medidas que tenemos que tomar como sociedad para afrontarla, esa combinación es la que afecta al sueño, porque si hay algo que cambia son nuestras rutinas. Y ese cambio en las rutinas diarias, y no solamente a la hora de dormir, nos generan un cambio en nuestro proceso del sueño. Si vos al principio mencionabas esto de que cambiamos las rutinas del ejercicio físico, cambiamos la alimentación, y si cambiamos esas dos cosas también va a cambiar el sueño y viceversa, digamos. Si nuestro sueño cambia, todas las otras cosas también van a verse de alguna forma alteradas. Como dicen los trabajos especializados en el área, esos tres son los pilares de la salud, ¿sí? La alimentación, el ejercicio físico y el sueño. Y en situaciones como estas, en las cuales hay un alto nivel de incertidumbre, ¿sí? Y además representa para nosotros un momento novedoso, porque no tenemos situaciones similares, muchas generaciones en la cual hayamos vivido algo parecido a esto. Eso, sin duda, se convierte en un factor de estrés muy relevante que modifica todas esas cosas vitales y las más básicas, podríamos decir, que tenemos como seres humanos. ¿Cómo nos afecta esta alteración en el sueño en nuestra vida tanto físico como mentalmente? ¿Cómo afecta la pérdida de sueño? Bueno, la afectación va a depender sobre todo de dos cosas. Una es digamos, el tiempo que perdura la privación del sueño, ¿sí? Cuántos días eso se mantiene, y por otro lado, si la restricción es parcial o total, es decir, si dormimos menos o directamente no dormimos. De acuerdo a cómo se combinan esos dos ejes, el impacto va a ser diferencial. En términos generales, lo que observamos cuando dormimos mal es una alta somnolencia diurna, eso que estamos medio como abombados, ¿sí? Con sueño permanente, algunas alteraciones cognitivas, particularmente en la atención y la concentración, y algunas alteraciones a nivel emocional. Las primeras manifestaciones que aparecen son aumento de los síntomas de ansiedad, de la irritabilidad y ánimo decaído.
Ya. Si esto se sostiene en el tiempo, empiezan a aparecer otro tipo de afectaciones, que también va de la mano, por lo menos en lo que nosotros estamos viendo en los estudios de seguimiento del impacto de la cuarentena en Argentina, que aparecen síntomas como la fatiga crónica, y nos sentimos todo el día cansados, se exacerban mucho más los síntomas vinculados con lo emocional, si estamos todavía más ansiosos, más irritables y más desganados, y a nivel de las funciones cognitivas, se afectan también en la velocidad de procesamiento, que es digamos, la velocidad que tardamos en hacer determinadas tareas. Por supuesto, en relación a esto aumentan los tiempos de reacción y eso puede predisponernos a tener ciertos accidentes, sean accidentes automovilísticos o las personas que tienen actividades laborales con maquinarias, se exponen más a ese riesgo. Todo lo que tiene que ver con la consolidación de los aprendizajes nuevos. Sabemos que en términos de la población más joven, que es la que se está viendo más afectada en todos los estudios que se hacen a lo largo del mundo, un mal dormir afecta en el aprendizaje, sobre todo de matemáticas, en aprendizajes del lenguaje, en fin, verás que el sueño de alguna manera impacta en todas nuestras áreas porque es el proceso por excelencia que tenemos para recuperarnos, para recuperar todo nuestro funcionamiento, el funcionamiento físico, el funcionamiento mental, emocional y el funcionamiento cognitivo. Pablo, yo justamente te iba a preguntar, tú ya me respondiste, ¿no? En este momento, decías que los jóvenes son los que se están viendo más afectados justamente con el tema de conciliar el sueño. ¿Qué pasa con las personas adultas y con los adultos mayores? ¿También hay impacto en ellos en el problema de dormir un tiempo determinado o no? ¿O en ellos se ha visto menos? A ver, la afectación se dio en todos los ciclos vitales, en todas las etapas vitales. Yeah. Lo que sí se observa es que esa afectación es mucho más marcada en los jóvenes, ¿sí? Y los estudios varían entre los menores de 35 años y los menores de 25 años de acuerdo al país y la metodología utilizada. Pero sin duda la afectación fue para todos, porque como te decía, cambió nuestras rutinas de una manera dramática, ¿sí? Y ese cambio de rutinas, más allá de llevar a una cierta acomodación del sueño, también requiere que nosotros nos adaptemos a ese cambio de rutinas y a este nuevo escenario para el que no estamos acostumbrados. Entonces, sabemos que si cambian las rutinas del día, es probable que encima, en un contexto de incertidumbre, nuestro estrés aumente. Si nuestro estrés aumenta, por el mismo periodo de adaptación, no estamos hablando de ningún problema en salud mental ni nada por el estilo, simplemente responder ante una situación que es novedosa y muy demandante para nosotros. Ajá. Ese aumento del estrés hace o nos predispone a dormir peor. Y encima, si dormimos peor, como hablábamos antes, que afecta la regulación emocional, más expuestos y vulnerables al estrés estamos. ¿Sí? Entonces, por eso es importante volver a esos 3 pilares de la salud, porque son, digamos, los 3 ejes en los cuales nosotros podemos centrar nuestra atención, y si mejoramos en esos 3, nos vamos a sentir mejor. ¿Sí? La respuesta es rápida y directa. ¿Sí? Si tenemos esos 3 pilares bien consolidados, nos vamos a sentir mejor. No es fácil, pero por suerte hay muchas estrategias que podemos hacer en los 3 ejes para poder, aunque sea, amortiguar el impacto de la situación que estamos viviendo. Y que de alguna manera se mantiene, ¿no? Y no nos permite todavía retomar de alguna manera las actividades a las que estábamos acostumbrados. Ahora, Pablo, a veces tú escuchas, y yo me imagino que con mucha más frecuencia, escuchas a las personas que te dicen, por ejemplo, yo no puedo dormir temprano, me duermo, qué sé yo, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana a veces, pero esas 3 o 4 horas que duermo ya recupero todas mis fuerzas, mis energías. ¿Es tan así? ¿Es real eso? ¿O requerimos un tiempo prolongado de más horas de sueño para poder hacer todo ese reajuste que tú mencionabas hace unos momentos? Sí. Me haces acordar, había un periodista argentino hace muchos años, Bernardo Neusta, eso va a develar mi edad igual, pero él siempre decía, duermo 3 horas. Cada vez que empezaba su programa decía, yo duermo 3 horas, y lo decía recurrentemente. Mira, en ese sentido, hay una heterogeneidad en todos nosotros con respecto a cuántas horas tenemos que dormir. 3 horas de todas maneras suena excesivamente poco y eso algún tipo de afectación va a tener.
Ujú. Ahora, no va de la mano siempre la afectación real que tenemos por la falta de sueño, lo que es la percepción subjetiva de ese problema. ¿Mm? Ya. Muchas veces no van de la mano. Algunas personas sobreestiman, por ejemplo, el impacto que puede tener dormir un poco menos en la rutina diaria y otros lo subestiman, ¿sí? O no tienen esa capacidad para identificar cómo puede estar afectando esa rutina, ¿sí? Ajá. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Si bien no está bueno tampoco aferrarse a la idea de que hay que dormir 8 horas, sí o sí, si no dormimos las 8 horas es un desastre, porque no es así, y sobre todo si esto es por poco tiempo. Eh, Hay cierta variabilidad entre todos nosotros, que algunos necesitamos dormir menos, otros dormir más, pero ya cuando dormimos en promedio menos de 6 horas, en general, algún tipo de afectación hay, ¿sí? O sea, se sale, como podemos decir, de rango, ¿sí? Se sale de lo esperado, entre las 6 horas y las 9 horas. Si ya no salimos de eso, porque también dormir más, perdón, puede ser un problema, no solo dormir menos, ¿sí? Hay muchas personas que consultan por eso, que no se pueden levantar, que están mucho tiempo en la cama, y eso tiene una afectación también, que la vivimos todos, y sobre todo cuando somos jóvenes, y que cuando, por ejemplo, salíamos por las noches y queríamos dormir, y dormíamos quizás 8 horas o 10 horas, no dormíamos igual, ¿sí? Y si nos quedamos durmiendo 12 horas, nos sentíamos más cansados todavía. Sí, sí, ¿Sí? sí, ocurre. Ajá. Entonces, eh, lo de las 8 horas es una referencia, Ajá. pero siempre hay un límite para arriba, para abajo, que está dentro de lo que es la heterogeneidad de cada uno de nosotros, porque cada persona es un mundo y eso no tenemos que olvidarlo, no somos todos maquinitas que funcionamos igual. Pero ya hablar de 3 horas es estar hablando de una restricción del sueño importante en donde se compromete esa capacidad de restauración del organismo. Es lo mismo, porque cuando hablamos del insomnio, encontramos como este insomnio en los tres momentos, ¿no? En la conciliación, en la mantención del sueño o en el despertar temprano. Impacta de la misma manera, porque tú escuchas a veces las personas que dicen, es que yo me acuesto y no puedo dormir, o paso mucho tiempo dándome vueltas en la cama hasta querer dormir. O si no, otras personas te dicen, en cambio, yo estaba dormida y me desperté, qué sé yo, a las 2 de la mañana, luego a las 3, luego a las 4, y claro, y te despiertas con esa sensación de no haber descansado casi nada. Y en cambio las otras personas que de pronto dicen, me tenía que despertar a las 6 o 6:30 de la mañana y me desperté 1 hora o 2 horas antes, y sientes esa sensación como tenía más tiempo para descansar y ya no pude. ¿Es lo mismo en cuanto al impacto para las personas o es diferente? En el último caso, encima te da más bronca, porque si puedo seguir durmiendo y, no, y me despierto igual, ¿no? No es igual el impacto, y también puede también darnos algún tipo de luz con respecto a qué puede estar afectando el sueño, porque el insomnio es un capítulo muy amplio, ¿sí? Y las interrupciones del sueño pueden deberse a un montón de cuestiones. Por un lado existe lo que llamamos el insomnio, perdón, primario o psicofisiológico, que es aquel que no tiene una causa claramente identificable, ¿sí? Que las personas duermen mal, y en general eso tiene que ver con algunos patrones personales tendientes al perfeccionismo, a la preocupación, ¿sí? A estar todo el tiempo controlando nuestros procesos internos, o también a hábitos incompatibles con el sueño. Pero más allá de eso, que en general lo que vemos en el sueño psicofisiológico es una afectación de lo que vos mencionabas primero, de la conciliación del sueño, la posibilidad de empezar a dormir. Pero el insomnio más frecuente es el insomnio que llamamos secundario. Y puede ser secundario a varias cosas. A problemas de ansiedad y problemas del ánimo, por ejemplo, ¿sí? En los cuales también vamos a notar sobre todo un impacto en la conciliación y quizás en poder volvernos a dormir si nos despertamos. Pero después hay un capítulo muy amplio de cuestiones orgánicas que pueden estar afectando el mantenimiento del sueño, como por ejemplo las apneas, ¿sí? Las apneas obstructivas del sueño, que es un problema más del área de la neumonología, ¿sí? Y que debe ser tratada para poder dormir bien. Si no, no hay forma, por más tratamiento que hagamos del sueño, no vamos a dormir porque hay una cuestión que está todo el tiempo interrumpiendo el sueño. Otra cuestión muy frecuente es el síndrome de piernas inquietas, ¿sí? De las personas que se mueven muchísimo a lo largo de la noche, y eso interfiere también
y rompe el mantenimiento del sueño. Y con respecto al insomnio tardío, en algunos casos también está vinculado a la ansiedad, porque son personas que se van a dormir con alguna preocupación muy marcada, y cuando se despiertan un poquito antes ya no pueden volver a dormir porque otra vez empieza ese círculo que nosotros llamamos rumiativo, ¿sí? Como de pensamientos circulares que van y vienen, van y vienen, van y vienen, y son absolutamente incompatibles con el sueño. Hablaste del tratamiento y a veces también uno escucha con frecuencia que las personas te recomiendan, ¿no? Dices, por ejemplo, no puedo dormir, entonces toma aguas aromáticas, come, qué sé yo, nueces, agua de lechuga, manzana, muchas cosas suelen decir como para ayudarte a conciliar el sueño, o por último un vaso de leche tibia y cosas así. Pero a veces no es suficiente eso, esta situación se va manteniendo y las personas tienden a recurrir a tratamientos farmacológicos, a buscar pastillas para que les induzca el sueño y poder descansar. ¿Eso es tan efectivo o es necesario un tratamiento psicológico también para poder abordar el problema? Mira, es muy interesante lo que preguntas, Elizabeth, porque es un problema muy frecuente en personas que no pueden dormir bien y que acceden a medicaciones de manera independiente sin un seguimiento médico adecuado, ¿no? Que ese es el mayor problema, ¿sí? Como digo siempre, ahí tenemos dos problemas, el problema del sueño más después el de la discontinuación de la medicación. La medicación de por sí no es algo que lo podamos considerar dañino en este contexto, sino que hay que usarla en el momento adecuado y con un seguimiento de un profesional idóneo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de insomnio primario o insomnio secundario a cuestiones emocionales, ahí no hay duda porque todas las guías de tratamiento lo que nos indican es que el tratamiento de primera elección es el psicológico, ¿sí? Y cuando hablo de tratamiento psicológico para el insomnio, hablo del tratamiento cognitivo-conductual. Ahí no hay duda. Ahora, si la persona ya probó una intervención no farmacológica de este tipo y sigue teniendo una mala respuesta, recién ahí se empieza a pensar en algún tratamiento farmacológico, que como te decía, lo central es que esté seguido por un profesional idóneo y que no sea una cuestión de, me dijeron que a mi vecino, amiga, lo que sea, le funciona y entonces también lo tomo yo y me voy a dormir. Porque probablemente al principio duerman bien, eso es innegable, van a dormir bien. Pero el efecto se agota. ¿Sí? A mediano plazo el efecto de la medicación se agota y sabemos que muchas de las medicaciones que las personas toman para este tipo de cosas tienen un efecto que se llama de tolerancia, es decir, que vamos a necesitar cada vez más dosis de esa medicación para tener el mismo efecto. O cambiar de medicación. O cambiar de medicación. Y lo que uno observa en pacientes que ya tienen insomnios crónicos, quizás de mayor gravedad, o sea, yéndome al extremo como para contar en qué puede terminar el final de la historia, uno recibe pacientes con 30, 40 años de problemas del sueño, hipermedicados, porque han probado de todo, ¿sí? Y medicaciones que uno dice, es imposible que no se duerma con esto. Pero claro, fueron progresando, que ya no le hace ningún efecto. Entonces todo ahí se vuelve mucho más difícil. Entonces por eso es importante ser ordenado con eso, hacer un buen diagnóstico, porque tenemos que identificar si hay algún problema como el que hablaba antes, de apneas y de piernas inquietas u otros que puedan haber, para decirle, bueno, el tratamiento es este. Si no es eso y estamos en presencia de un insomnio psicofisiológico o secundario a cuestiones emocionales, el primer intento tiene que ser no farmacológico. No farmacológico. Salvo, ocurre, perdón, ¿no? Salvo que el diagnóstico de salud mental amerite que haya un tratamiento farmacológico, pero no por el insomnio per se. Lo que yo decía es que usualmente no ocurre eso, porque a veces las personas más bien recurren a la medicación antes que pensar en el tratamiento psicológico. Porque, claro, la medicación es como instantánea, ¿no? Tomas la pastilla y duermes, como tú dices, pero a la larga sí va teniendo estos efectos que tú nos estás mencionando. Ahora, Pablo, tú nos hablabas del tratamiento cognitivo-conductual. ¿A qué hace referencia ese tratamiento en el abordaje de los problemas de sueño? Bien. El tratamiento cognitivo-conductual es un tratamiento estructurado, ¿sí? y breve, cosa que también es importante que la gente sepa porque no hay que tener expectativas de cambio
a muy largo plazo, ¿sí? Sino que es un tratamiento que dura entre 6 y 8 sesiones, ¿sí? En general, una por semana, y se trabajan 4 ejes fundamentales. Uno es digamos, un primer acercamiento para que entendamos cómo funciona nuestro sueño, ¿sí? Y por qué nos pasa lo que nos pasa, dar una explicación lo más completa posible para entender cómo llegamos a esa situación, ¿sí? Y qué lo mantiene, ¿no? Porque el foco de la atención está en eso, en qué es lo que mantiene el problema, no tanto qué lo causa. Luego se trabaja sobre aquellas creencias que pueden estar complicando, por decirlo de alguna forma, el problema del sueño. Las personas que tienen problemas para dormir, en general, como te decía hace un ratito, tienden a sobreestimar el efecto que tiene en su rutina del día siguiente, tienden a tener pensamientos muy inflexibles en términos de cómo hay que dormir y cómo no hay que dormir, y son personas que se aferran a las 8 horas, y que cuando se va atrasando un poquito la hora de dormir empiezan a contar cuánto tiempo les queda para dormir, ¿sí? Empieza la cuenta regresiva, que es desesperante, ¿sí? Entonces se trabaja con todas esas creencias que llamamos disfuncionales nosotros, en términos de que nos hace mal a nosotros mismos, por eso lo llamamos disfuncionales, ¿sí? Porque hay un sesgo que nos hace pensar de determinada manera, y esa forma que pensamos nos hace mal a nosotros mismos. Y luego se trabaja en 2 cuestiones. Por un lado, el desarrollo de hábitos compatibles con el sueño. Hay un gran capítulo que nosotros llamamos pautas de higiene del sueño, que tienen que ver con hábitos que favorecen un buen descanso. Y el último módulo se dedica sobre todo a lo que es el trabajo en términos de lo que llamamos manejo de contingencia, es decir, manejo de las situaciones para promover el sueño, que ahí lo que vas a encontrar es, por ejemplo, intervenciones que tienen que ver con evitar hacer cualquier tipo de actividad distinta al dormir en la habitación, adecuar el ambiente para que sea favorable para el sueño, generar también ciertas intervenciones más que llamamos conductuales en términos de generar una leve privación del sueño para que eso nos genere la necesidad de dormir y que en unos pocos días podamos regularizar los horarios para dormir. Pero básicamente el tratamiento consta de esos 4 ejes, ¿eh? Como verás, son bien marcados, se dedican 2 sesiones aproximadamente a cada uno de ellos, y la tasa de respuesta es muy alta, y esto uno lo observa no solo en los estudios, sino también en la clínica misma, ¿no? Donde la respuesta de los pacientes es muy buena, aún en aquellos que mencionaba recién, que vienen con un historial de muchos años de problemas del sueño y con muchas medicaciones que ya no les están haciendo efecto. O sea, aquellas personas que no están sintiendo, como tú dices, que la medicación les hace efecto, con un tratamiento así, con una intervención psicológica en este ámbito, pueden dejar la medicación y pueden recuperarse y pueden empezar a dormir mejor y a mejorar su calidad de vida. Sí, sin duda, y ese es el mensaje alentador, ¿no? Que eso se puede revertir. Por supuesto que en esos casos lo que vamos a necesitar es la compañía de un médico para que nos ayude en el programa de discontinuación de la medicación, ¿sí? Porque tampoco podemos dejarlo de un momento para el otro una persona que está acostumbrada a tomar X cantidad de medicación o X medicación de por sí. Entonces hay que ser cuidadoso en ese proceso de discontinuación y lo tiene que seguir un médico especializado de cerca. Ahora, Pablo, bueno, nos has hablado en general de cómo se hace el abordaje frente a estos problemas de sueño, pero ¿qué pasa en este contexto? En este contexto en el que seguimos con incertidumbre, tenemos la ansiedad todo el tiempo de qué va a pasar, y no solamente es la ansiedad del virus en sí, de la enfermedad, sino son también todos los otros factores, el tema de empleo, la parte económica, del país en general, porque la realidad de Latinoamérica está bastante similar en ese sentido. Entonces, ¿cómo se puede conciliar esos 2 aspectos? Porque ese tema de preocupación, digamos así, está latente en las personas, pero a la vez, ¿cómo podemos ir influyendo para que la calidad de sueño mejore con estos otros 2 pilares que tú mencionabas, la alimentación y la actividad física? Pero sobre todo ahora que hemos hablado y hemos topado este tema del sueño, ¿cómo podemos conciliar esos 2 aspectos? Porque la preocupación se mantiene y no queremos que el sueño siga afectando más a la salud emocional y mental de las personas. Sí, bueno, efectivamente, el primer gran paso
paso en ese sentido, Elizabeth, es aceptar lo que nos está pasando. ¿Sí? No tomarlo, como decíamos hace un ratito, como algo patológico, ¿sí? Como que algo en nosotros está funcionando mal. ¿Sí? Nuestro organismo está reaccionando ante una situación absolutamente incómoda, ¿sí? Y es muy normal y muy esperable que tengamos problemas para dormir, ¿sí? Ya el hecho de aceptarlo, eso genera un cambio y una mejor predisposición para sentirnos bien, ¿sí? Ahora, si nosotros nos criticamos porque dormimos mal o estamos todo el tiempo preocupados porque no podemos dormir bien, eso va a exacerbar los problemas. Entonces, primero aceptarnos lo que nos pasa como una situación rara, que nuestro cuerpo y nuestra cabeza reacciona como puede, con los recursos que puede, y lo va desarrollando cada vez recursos más efectivos. Vos decías algo muy interesante, que es la preocupación no es solo la enfermedad. En el estudio que nosotros hicimos en Argentina, en Fundación INECO, lo que observamos es que al principio las personas estaban mucho más preocupadas por la enfermedad en sí y por que algún familiar fuera contagiado, ¿sí? Ahora, lo que se observa en este último tramo de la cuarentena, o el más reciente, es que las personas están más fatigadas, con síntomas anímicos, con cierto pesimismo, y con mucho más preocupación hacia lo otro que vos mencionabas, ¿sí? El efecto económico, el efecto sobre el futuro familiar, ¿sí? Sobre cómo va a ser la salida. A nivel general, lo importante es que hay cosas que podemos hacer para dormir mejor, aún en este contexto complicado. Una de esas cosas es tratar de mantener los horarios de acostarnos y de levantarnos los más estables posibles. La estabilidad es un factor muy bueno para la calidad de nuestro sueño. Por otro lado, no olvidarnos que durante el día lo ideal es estar expuestos a la luz solar, cosa que hoy por hoy está muy restringido, ¿sí? Pero nuestro sueño, nuestro ciclo, mejor dicho, de sueño y vigilia, se regula principalmente por la presencia o ausencia de luz. Si nosotros no logramos marcarle a nuestro cerebro, ¿no? Dicho sencillamente, cuándo tiene que estar despierto porque hay más luz y cuándo tiene que estar despierto porque hay menos luz, eso va a generar algún inconveniente. Entonces, toda oportunidad que tengamos para exponernos a la luz solar sin poner en riesgo nuestra salud, incorporémosla. Luego, el ejercicio físico frecuente es muy importante en este contexto porque es un segundo gran regulador emocional, como hablábamos que el sueño era uno de ellos, y además está asociado permite una mejor predisposición para dormir y para marcar estas diferencias entre actividad y sueño, ¿sí? En ese sentido, la actividad física conviene hacerla lejos del horario de acostarnos. Sobre todo antes de las 6 de la tarde, ¿sí? Sobre todo si hacemos actividades que son muy intensas, muy aeróbicas, muy activantes, porque nosotros nos podemos sentir cansados físicamente, pero nuestro organismo está activado. Entonces, ser cuidadosos con eso. Luego, algo que se nos presenta como oportunidad en este contexto es que podemos comer a la noche de forma más liviana. Entonces, el proceso de digestión interfiere menos en nuestro sueño, ¿sí? Cosa que a veces en la rutina habitual es muy difícil de hacer porque comemos de manera más abundante a la noche. Y en términos de las preocupaciones, algo que nos ayuda mucho es, por un lado, limitar lo que es la exposición a los dispositivos electrónicos en altas horas de la noche, porque eso nos genera una activación a nivel lumínico, pero a su vez estamos expuestos a un contenido amenazante, ¿sí? Porque en general, si vemos algún portal, hablamos del COVID. Si chateamos con alguien, sale el tema del COVID. Hagamos lo que hagamos con los dispositivos electrónicos, los noticieros, todo, hablan de COVID. Entonces, es un contenido potencialmente activador. Entonces, limitar la exposición a eso. Y si las preocupaciones persisten, hay algo muy sencillo que ha demostrado una gran eficacia, que es anotar las preocupaciones, ¿sí? En vez de tenerlas en la cabeza girando y girando y girando sin poder sacarlas, tratar de bajarlas a tierra y anotarlas. Cuando las anotamos, al otro día nos tomamos un tiempito, que no tiene que ser más de 20 minutos, y tratamos de pensar en esas preocupaciones lo más que podamos. Esto genera dos efectos. Uno es que rompemos la espontaneidad del proceso, porque estamos pensando y ya lo escribimos. Se pierde, se rompe ese círculo negativo. Y por otro lado, nos permite una habituación a ese contenido, entonces nuestro organismo va a reaccionar menos en términos de ansiedad porque
como la palabra lo indica, se habituó a pensar en eso de una manera voluntaria, ¿sí? Y no siendo actores pasivos de pensamientos que se nos vienen a la cabeza y no los podemos manejar. Perfecto. Qué interesante todo lo que nos has hablado, Pablo, y sobre todo creo que esta última parte, estas últimas recomendaciones que acabas tú de mencionar, porque va a ayudar mucho a las personas que nos miran continuamente para poder manejar esta situación. Pablo, agradecerte nuevamente por haber aceptado la invitación y por haber compartido con nosotros esta información que es tan importante para todos. Gracias, Elizabeth, es un placer para mí y yo soy el agradecido por haber podido participar de tu programa. Así que bueno, espero que puedan aplicar estas cosas que estuvimos hablando y van a ver que de a poquito el sueño se va a ir regulando. Pero tengámonos paciencia a nosotros mismos, eso es lo importante. Eso creo que es fundamental. Gracias, Pablo. Eso justamente, quedarme con esas últimas palabras que Pablo mencionaba. Tengámonos paciencia nosotros mismos. Vamos aceptando la situación que estamos viviendo y vamos modificando esas situaciones que sí están en nuestras manos, controlarlas para poder ir mejorando nuestra calidad de vida. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Les invitamos, como siempre, a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Pueden hacerlo en Facebook a través de SEAD y Psicología. También pueden mirar nuevamente el programa y compartirlo también con otras personas que estén a su alrededor. A través de YouTube lo encuentran como Telesucesos Psicolife y también pueden seguirnos en nuestra página de Instagram en Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife.